Bienvenidos al programa Las Verdades como Son. Les estaremos presentando 4 secciones. Empezaremos con la sección del Gobierno de la Administración de la Política Exterior de Virgilio Barco, seguido de César Gaviria entre los años 1990 a 1994. Y seguido en la sección 3 de Ernesto Samper del periodo de 1994 a 1998. Y Andrés Pastrana en el periodo de 1998 al 2002. Por favor, suscríbete y dale manito arriba si les gustó el video. A continuación hablaremos un poco sobre Virgilio Barco. Barco nació el 17 de septiembre de 1921 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. Estudió ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Cambridge, Estados Unidos. Cuando regresó a Colombia en 1943, se involucró en política en el norte de Santander, donde ocupó el cargo de secretario de Hacienda, entre otros. Barco se identificó con principios liberales. Fue alcalde de Bogotá en el periodo de 1966 al año de 1969, tiempo en el que logró la modernización física e institucional de la ciudad. La prueba mayor de su capacidad de liderazgo fue la presidencia, ya que se esforzó por reducir la pobreza, llevar al Estado a regiones aisladas del país y retomar la Constitución pasaron a un segundo plano debido a la necesidad de luchar para defender el orden y legitimidad de las instituciones. La historia demostrará que su fuerte oposición y las fuerzas de violencia y corrupción fueron un momento crítico en la historia del país. Virgilio Barco murió el 20 de mayo de 1997 en Bogotá. Nuestra política exterior ha sido la de mantener relaciones amistosas con todos los países, eso sí, dentro del respeto mutuo a la dignidad, la independencia y la soberanía. La no alineación la consideramos como un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los intereses de Colombia están por encima de cualquier consideración emotiva o circunstancialismo. Graves delitos contra la humanidad son preocupación principal de todas las naciones. Por ello, continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la comunidad de naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos. El fortalecimiento de la amistad con nuestros vecinos, las relaciones con todas las naciones del Caribe y la urgencia de propiciar un mayor acercamiento al área del Pacífico son asuntos prioritarios de nuestra agenda internacional. Venezuela y Colombia son aliados naturales. Lo que nos une vale más, incomparablemente más que aquello que nos separa. La ausencia de entendimiento empobrece no solo a las gentes de la frontera, sino a los dos pueblos. Procuraré alcanzar un acuerdo justo y viable para la delimitación de nuestras áreas marinas y submarinas. La política exterior del gobierno que hoy comienza se sustentará en nuestras mejores tradiciones, sobre la base de un gran consenso nacional, con miras a preservar los intereses superiores. Donde Virgilio Barco da sus opiniones y cuál es su visión de la política exterior colombiana, pongámoslo en contexto. Empecemos por la dirección unipersonal de la política exterior. La Constitución actual no ha cambiado en la política exterior colombiana extranjera, implantada en 1886. Esto debido a que el presidente de la República es el único encargado en los asuntos internacionales. Con esto, hablemos de cómo se caracterizó la política del expresidente Virgilio. Sí, tengo entendido que el expresidente Virgilio manejaba una política bajo perfil, ¿es cierto? Es correcto.
Él se caracterizaba por tener un temperamento frío que mantiene lo más alejado posible de la prensa, totalmente opuesto al gobierno anterior, que era el gobierno de Betancourt, ya que él estaba dispuesto al diálogo y mantenía informado sobre los pensamientos presidenciales con el grupo Contadora y el de apoyo, y él se centraba al Caribe, especialmente en la América Central. Vale, entonces de acuerdo a lo que mencionas, creo que es importante decir que el Grupo Contadora fue una instancia multilateral integrada en 1985 por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Ellos su ideal era promover la paz en Centroamérica. Entonces, Marcela, ¿cuál fue la participación de Barco? ¿Cuál fue su orientación y actitudes frente al Grupo Contadora? Bueno, Barco esquivó toda participación activa en el Grupo Contadora y el de apoyo, con el objetivo de enfatizar sus asuntos, la participación colombiana en los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Washington para el financiamiento de la deuda externa. Bueno, entonces se puede evidenciar que en el periodo de Betancourt él pues se da mucho al lenguaje basado en metáforas y citaba autores célebres. ¿Barco manejó esta misma ideología o cómo se caracterizó él? Bueno, Barco se caracterizó como una persona que pone especial atención a las consecuencias que le consigan a este. Él daba a conducir su verdadero objetivo, es decir, un pragmático que tiene el lenguaje del ingeniero calculista, dice las cosas de forma escueta, sin rebuscamientos de literatura. Bueno, con base en la metodología al paralelo que venimos haciendo, ambos presidentes presentan bastantes diferencias. ¿Me podrías dar unos puntos relevantes sobre esas administraciones y sus diferencias? Claro que sí. Te lo explicaré en 3 conceptos. El primero, que termina la prioridad dada por el presidente Betancourt a la paz de Centroamérica. El presidente Barco conserva los contactos a distancia con los demás presidentes del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo, sin desplazamientos ni visitas imprevistas. En segundo, ya no habrá alucinaciones al movimiento de los no alineados con los discursos presidenciales. Y tercero, termina la inclinación de centro-izquierda respecto con Nicaragua como punto focal del conflicto centroamericano. Vale, creo que sería importante entonces ahorita mencionar la estrella polar. ¿Qué sucedió, Barco? ¿Cómo la administró? Bueno, el expresidente Barco se enfocó con una visión hacia Estados Unidos, como ha sido tradicionalmente. Las relaciones exteriores tuvieron como referentes centrar la política hacia Washington, pero este va más encaminado hacia una asamblea con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, con fines relacionados con la deuda externa. Barco tuvo una visión común con un objetivo de poder obtener créditos destinados al programa interno y a la lucha de la pobreza absoluta. Entonces, de acuerdo a lo que mencionas anteriormente, ¿se podría decir que estamos ante un respis polus económicos? Es correcto, nos encontramos ante un respis polum económicos, la cual está adaptada bajo unas obligaciones y deberes impuestos por las entidades financieras internacionales, que constan de ser un buen deudor y un fiel pagador de la deuda externa que ya ha alcanzado los 16.000 millones de dólares. Vale, eso es una cifra muy impactante. Con esto, en el informe financiero de mayo de 1988, donde pues se da la posición del deudor y el fiel pagador, era afectada por cuáles razones. Bueno, los prestamistas, es decir, los bancos que tendían a mantener crédito con Colombia, solían solicitar una garantía nacional de cualquier deuda externa. Todo esto a raíz de la crisis de la deuda en 1982. No solo el banco se ha vuelto más estricta en los requisitos de cumplimiento de los términos acordados, sino que también de su política económica. Se requiere la aplicación de programas de ajuste monetarios y cambiarias concretas constituida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, es correcto. Creo que otro de los ejemplos que podemos traer a relucir es en 1985 con el crédito Jumbo, que representaba con un valor de $1.000 millones, que se concretó un programa de ajuste, obviamente controlado por el Fondo Monetario Internacional, con un cumplimiento y una condición indispensable para los recursos. Estas cláusulas deben garantizar la conformidad estricta para pagar la deuda creada con un préstamo, así como cualquier deuda externa que tenga el país o que vaya a tener a futuro.
es decir, una garantía del préstamo. Las negociaciones de crédito jumbo para el programa de modificación del Fondo Monetario Internacional son de una configuración de modo limitado de los programas internos colombianos que implican la prioridad de la solvencia en la balanza de pagos. Así es. Asimismo y complementando, se aplicará endurecimiento crediticio jumbo a nuevos préstamos que estaban negociando al momento que estaban negociando por 1.850 millones de dólares, poniendo a Colombia por delante del compromiso de actualizar estrictamente cada una de sus obligaciones contractuales para vetar cualquier otra institución financiera en su implementación de la cláusula de incumplimiento cruzado. Ahora bien, hablemos un poco del tema del impacto de esa deuda externa para América Latina. Wow, esto es un tema bastante significativo. La deuda que se presenta en América Latina refleja un aumento de más de 400.000 millones de dólares. Los países que constituyen esta gran deuda son principalmente los tres grandes países. Claramente, Argentina, Brasil y México. Y la deuda es de 250.000 millones de dólares. Eso es lo que está reflejándose hoy en día. Argentina tiene una gran deuda externa. Esto dando como resultado el costo de vida para la clase de menores ingresos. Claramente tiene un impacto significativo en estos países, especialmente en aquellos que se enfocan o convierten su exportación en un solo producto, como pasa en Colombia. Nos enfocamos siempre a exportar café, siempre los mismos productos. No son productos convencionales. La demanda bruta es demasiado alta y continúa creciendo hasta el punto en que no se puede pagar estos recursos de comercio exterior convencionales, lo que claramente deja condicionado a los países en desarrollo. Según sustenta Fran, de 1950 a 1970, antes de la crisis del precio del petróleo, la deuda externa de América Latina aumentaba 11 veces, mientras que de 1970 a 1984 aumentó 14 veces esa deuda. Marcela, por supuesto, si América Latina, como siempre, ha sido un país centrado en la exportación a Estados Unidos o a los países desarrollados, se ha transformado por la automatización de la deuda externa. Como advierte James, América Latina está siendo nuevamente saqueada por los países ricos a través de las políticas reguladoras del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas tienen consecuencias a largo plazo. ¿Qué consecuencias? La desigualdad social, la estructuración productiva, la introducción de la producción de la economía nacional a la economía mundial. El campo de la internacionalización económica de capitales, en donde América Latina, a través de la banca de crédito y el Fondo Monetario Internacional, tienen como tarea ser un buen pagador de los intereses de las empresas multinacionales. Con base en lo anterior, fue reciente que en 1988 el gobierno de Barco comenzó a darse cuenta de la gran deuda que tenía Colombia. Claro. Razón por la cual, sí, en una reunión del Comité de Política Económica y Social, mostró que Colombia estaba llegando a su límite de crédito fácil. Los bancos internacionales son reacios a otorgar nuevos créditos o aceptar bases más grandes para recortes de tasas o periodos de gracia o periodos de cancelación de préstamos extendidos. Es por eso que, como ya lo mencionamos anteriormente, estamos ante un respiro económicos, empieza a sucumbir a las realidades contradictorias y obligatorias de Colombia, a plantearse soluciones colectivas y americanas al problema que se presenta de la deuda externa. Tienen que enfocarse principalmente a esa gran deuda que se está presentando actualmente. Políticas de los Respispolum Economicus empiezan a sucumbir ante realidades contradictorias y obligarán a Colombia a plantearse soluciones colectivas y latinoamericanas al problema. Bueno, ya dejando ese tema aparte, creo que otro de los temas importantes que manejó el gobierno de Virgilio fue la apertura hacia los emporios comerciales del Lejano Oriente. Bueno, Marcela, coméntanos un poco más de la visión y por qué una mira hacia el continente asiático. El expresidente Virgilio Barco quería desarrollar una nueva política internacional con orientación a los países del Lejano Oriente, por las importantes inversiones de capital que estos países habían realizado en Estados Unidos. Era una idea excepcional, pues bien estructurada, el enfoque de Barco tenía sentido, pero en realidad los escenarios a corto y mediano plazo son mucho más limitados.
El comercio mutuo con estos mercados ricos generan costos de transporte muy altos y nuestras exportaciones como textiles y prendas de vestir no pueden competir con la producción local en estos países. Bueno, además de eso, suma la otra relación y era la relación que tenía Colombia con Venezuela, que entró en crisis. Esto debido a que en 1987 ingresó la cobertura de la Armada de Colombia a aguas que los dos estados pues estaban disputando. Por lo cual, el gobierno de Barco hizo que Venezuela niegue los derechos colombianos de patrullaje marítima en la bahía que estima incluido en el soberanía del mar étnico. Sí, y pues creo que uno de los temas finales de este mandato fue lo que ocurrió en 1987, que era esa tendencia que tenía el G8 como una unidad destinada pues a las relaciones de paz de Centroamérica. Sí, desafortunadamente los esfuerzos del G8 se han estancado y no han sido lo suficientemente activos para presentar un frente unido para renegociar la deuda externa, que es fundamental para América Latina. Asimismo, para destacar que el gobierno de Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19 de marzo de 1990, logro que no pudo establecer el gobierno anterior, que fue el de Betancur.